nuestro sujeto, ¿sí? O sea, va a tomar la forma de sujeto, no es que es nuestro sujeto. Lo vamos a poner en el lugar que va el sujeto. Nuestro verbo, lo voy a dejar en blanco, va a estar compuesto por dos partes. Y después vamos a tener lo que se llama complemento agente en castellano. ¿Sí? Acá la oración en activa dice, el hombre escribe un libro. Y en voz pasiva yo tengo que poner, el libro es escrito por el hombre. Esto puede estar o no, ¿sí? No es indispensable. Ahora, ¿cómo voy a formar este verbo? Presten mucha atención. Lo primero que tengo que detectar es en qué tiempo de verbo está la oración original. ¿En qué tiempo de verbo está? Rotui. Sí, pero pará. ¿Qué tiempo de verbo está? Primero díganme. Bien, presente simple. Presente simple. Y ahí uno de ustedes dijo el verbo to be. El verbo Sí. to be en presente simple es lo que voy a tener que poner acá. O sea que mi verbo to be va a ser el que refleja el tiempo de verbo de la oración original. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí. Y después, la otra parte del verbo va a ser este verbo, pero siempre en la tercera columna. O sea que vamos a escribir, no sé si me va a entrar, written. Esperen que voy a borrar porque quedó cualquier cosa. Is, habíamos dicho, written. ¿Por qué written? Porque es mi verbo original, pero en la tercera columna. Siempre el verbo va a ir en la tercera columna. Obviamente, si el verbo es regular, como por ejemplo play, se le agrega ed, ¿sí? Pero lo más importante que ustedes tienen que hacer es detectar el tiempo de verbo de la oración original para que ese tiempo de verbo se refleje en el verb to be. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiese sido la oración the man wrote, que es el pasado de write, a book, la oración me hubiese quedado a book, ¿y cuál es el verb to be que refleja el pasado? ¿Cuál es el verb to be en pasado? ¿No? Was o were. Was o were, ¿sí? Entonces la oración en voz pasiva me quedaría a book was written by a man. Written queda siempre igual, sin importar el tiempo de verbo. Siempre va en la tercera columna. ¿Esto lo entendieron? Sí. Bien. Entonces repito, sin tanto gráfico mal hecho en el celular. Las oraciones en inglés normalmente va un sujeto, un verbo y un objeto. Esa es la voz activa. ¿Activa por qué? Porque una persona realiza una acción. Ahora, para hacer la voz pasiva yo tengo que cambiar cosas de lugar de modo que ese objeto pase al lugar de sujeto. Perdón, pero es mi hijo. Que ese objeto pase al lugar de sujeto. Y el verbo va a estar compuesto siempre por dos o tres cosas, ¿sí? Depende si la oración es en continuo. Ahora vamos a leer el cuadrito que les mandé hoy. Yo la oración que les había puesto estaba en presente, o sea que en presente va a tener que ser o is, o are, o am, ¿sí? En este caso, como era un libro, a book va a ser is. Y el verbo de la oración original, independientemente del tiempo de verbo que tenga la oración, siempre lo voy a escribir en la tercera columna. ¿Está claro esto?
Sí. Bien. Bueno, Sí. les voy a leer el cuadrito de la primera foto que mandé, que es lo mismo que yo expliqué con un grado más complejo, ¿sí? El cuadrito dice Past Simple and Past Continuous. Dice Past Simple Active. Fíjense el active, que es lo que les explicaba recién. El activo es cuando alguien realiza la acción. Last year, we began a new study. Last year, we began a new study. ¿Cuál sería para ustedes en esa oración el sujeto? Voz activa. ¿Quiénes realizan la acción? ¿Cuál es el sujeto? ¿Y chicos? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Quién es el sujeto o las personas o la persona que realiza la acción? No. Voz activa es esa oración. Last year, we began a new study. Bien, nosotros. We es el sujeto. Began es el verbo y a new study sería mi ¿qué? Mi objeto. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Voy abajo, ¿sí? No voy para el costado, voy para abajo. Dice, past simple passive. Una oración en voz pasiva, pero en pasado. Dice, the performance of the airbags was assessed. Was assessed. Fíjense, la performance fue. La performance fue. ¿Se dan cuenta que está el was? Si no les comparto Sí. pantalla, chicos, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Bien. Vamos a ver qué pasa con... Sigo para abajo yo, ¿sí? Ahí se está uniendo alguien. Vamos a ver qué pasa con el pasado continuo en voz activa. Voz activa. While the analyst was carrying out the test, Tilita. While the analyst was carrying out the test, ¿sí? The analyst es el sujeto. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería esa misma oración, pero en voz pasiva. While the test, y presten atención acá que es más complejo, was being carried. ¿Por qué tengo tres verbos, entre comillas? Tengo. El verbo principal es carried, ¿sí? Que acuérdense que siempre el verbo va en la tercera columna, ¿sí? Tengo el was being en el medio porque siempre cuando tengo un tiempo en continuo, como en este caso que es pasado continuo, en algún lado tengo que poner el ing. Entonces va a ser siempre, esto anótenselo, o was being o were being, cuando es continuo. O was being o were being. Y el verbo siempre en la tercera columna. Sigo para abajo. Pasado perfecto simple en voz activa. After we have compilated the results, ¿sí? Después de que nosotros hayamos compilado los resultados,
Se dan cuenta que tenemos un sujeto y el verbo es had compiled, pasado perfecto. Vamos a ver cómo quedaría esa oración, pero en pasiva. After the results had been compiled. Had been compiled. Mi hija está aprovechando para hacer un desastre mientras yo estoy haciendo el Zoom, que ni les explico. Bueno, entonces, presten atención acá. Yo tenía had compiled, porque era pasado perfecto. Yo tengo que mostrar ese tiempo de verbo en la voz pasiva. ¿Cómo hago? Voy a poner siempre, siempre, had been y el verbo en la tercera columna. Siempre voy a poner had been y el verbo en la tercera columna. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Como nadie me contesta, digo, por ahí o se perdieron en la nebulosa o no están entendiendo nada. Y pasa lo mismo en las otras formas. Ahí lo tienen, en negativo y en interrogativo también está en el cuadro, ¿sí? Yo no me voy a explayar porque le quiero explicar los ejercicios. ¿Hasta acá todo el mundo entendió? Sí, por mí, sí. Sí. Bien. Les hago una pregunta antes de empezar a explicar los ejercicios. ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp con los profesores o se manejan solamente por Classroom? Tenemos. Sí. Porque a mí, la verdad, que me serviría un montón, lo voy a hablar después, si ustedes están de acuerdo, primero quería hablarlo con ustedes, lo voy a hablar con la preceptora, es que no solo nos manejemos por Classroom, sino que yo pueda subir las actividades al grupo de WhatsApp, porque que a mí en un Zoom sean 3 o 4, obviamente está buenísimo porque a ustedes les va a servir, pero tengo 20 y pico de alumnos que no están conectados. ¿Sí? En cambio, si yo hago el Zoom de 40 minutos y después los puedo ayudar mientras ustedes realizan las tareas por WhatsApp, me parece que sería lo ideal. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Armamos? Y sí. ¿Armamos un grupo de WhatsApp? Piensen más que nada que yo no voy a volver a la escuela, que lo mío va a ser de acá hasta fin de año así, virtual, digamos. Entonces, yo en todas las escuelas tengo grupo de WhatsApp. No sé por qué en el Poli no, pero primero les quería preguntar a ustedes si están de acuerdo, y si están de acuerdo le digo a Valeria que lo arme o que me agregue a algún grupo, ¿sí? Y yo los miércoles, eso sí, cambié el día, ¿sí? Porque mi nene, lo escuchan gritar, porque, bueno, él es autista, y los jueves tengo toda la tarde terapia, así que mañana, por eso les cambié los horarios del Zoom, ¿sí? Porque si no, conmigo en realidad tendrían clases los jueves, ¿sí? Pero bueno, yo hablé con la preceptora a ver qué día tenían un huequito y acordamos con tenerlo los miércoles. Entonces, vamos a dejar los miércoles el grupo abierto de WhatsApp también para que ustedes, si tienen dudas, me preguntan. De todas maneras, aunque yo no esté en el grupo de WhatsApp, ustedes tienen mi celular y si les surge alguna duda en el momento que están realizando las actividades, me preguntan, ¿sí? Esto fue siempre así. ¿Están? Sí, sí, profe. Bueno, ahora les explico las actividades. Vamos a la otra foto. Exercise number 2. Dice, make past tense questions and answers using the words given. Tienen oraciones o preguntas y ustedes lo que tienen que hacer son armarlas, ¿sí? En voz pasiva, ¿sí? En voz pasiva. Fíjense que no es que están desordenadas, sino que ustedes tienen que variar el verbo de acuerdo a lo que se les solicita, ¿sí? Y en el punto 3 dice, complete the following reports of an accident which happened in a factory with the correct form in the verbs in bracket. A ver, en este ejercicio tienen mezclado voz activa
y voz pasiva. Este ejercicio es bastante difícil. Lo primero que ustedes tienen que detectar es si el verbo va a necesitar, o sea, si la oración en realidad va a necesitar que el verbo esté en voz activa o pasiva. ¿Cómo se dan cuenta? De acuerdo a mi sujeto. Si mi sujeto, o sea, si lo que yo tengo delante de mi verbo es un sujeto, justamente es una persona, voy a tener una oración en voz activa. Ahora, si lo que yo tengo es un objeto, es una cosa, esa oración va a estar en voz pasiva, ¿sí? Lo más fácil para darse cuenta es tratar de pensarlo no solo en inglés, sino en castellano. Si yo tengo un libro, por ejemplo, como objeto, el libro no se escribe solo, necesito a alguien que lo escriba. Entonces el libro fue escrito, o es escrito, o está siendo escrito. ¿Se entiende cómo tienen que hacer para poder realizar este ejercicio? Sí. Está mezclado, voz activa y pasiva, eso es lo difícil, que ustedes tienen que detectar cuál es el tiempo, la forma del verbo que ustedes necesitan. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Tienen Sí, sí. alguna duda con respecto a lo que expliqué? No, por ahora no. ¿Nadie tiene dudas? ¿No? Yo no, profe. Bueno, entonces nos vamos a ver en 15 días en Zoom, pero ahora voy a hablar con la Prece a ver si armamos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Dale, profe. De todas Sí, profe. maneras, ustedes todos tienen mi teléfono, si están haciendo la tarea y no entienden, me escriben, ¿sí? Me preguntan. Dale, profe. ¿Estamos? Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho. Chao, hasta luego. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau.